Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy quisiera tratar una vez más una serie de tópicos a modo introductorio para conocer más a detalle aspectos del esoterismo occidental. También con algunos elementos orientales donde, mm, bueno, tengan necesariamente que ganarse un lugar, ¿no? Pero bueno, el día de hoy vamos a tratar tres tópicos que se convirtieron en cuatro, porque sí, soy olvidadizo y sí, la verdad es que soy un mamarracho, pero bueno, el día de hoy nuestra atención se vuelca directamente en las formas del pensamiento o thought forms, cómo identificarlas, generarlas y manipularlas, los egregores, cómo identificarlos, crearlos y manipularlos, los tulpas, cómo identificarlos y neutralizarlos, y las formas divinas, cómo identificarlas. Bueno, pasemos al tópico de las formas del pensamiento. ¿Cómo podemos identificarlas, generarlas o manipularlas? En el esoterismo occidental, una forma del pensamiento es una estructura psíquica objetivada, o sea, un contenido mental emocional suficientemente cargado y sostenido como para adquirir coherencia, persistencia y efectos perceptibles en el sujeto, y según algunas escuelas también en su entorno sutil. Este concepto aparece con claridad en la teosofía a finales del siglo XIX, especialmente en Thought Forms de Annie Besant y C. W. Leadbeater de 1901, donde se describe a los pensamientos como entidades energéticas con forma, color y dinámica propias. Sin embargo, la idea es más antigua, puede rastrearse al neoplatonismo, las eidola. En el hermetismo renacentista serían las especies o imágenes astrales, y en la magia ceremonial moderna también aparecen, siendo realmente muy importantes y bastante consideradas. Es sabido que en la magia ceremonial moderna uno debe primero guardar mucha higiene y ser bastante disciplinado. El mejor ritual es entender que uno mismo es su propio templo. Uno mismo debe tener ya una base fundamental, sea económica, sea higiénica, sea física. No cualquiera puede meterse en estos círculos sin pagar las consecuencias. Desde esta perspectiva, perdón por haberme ido por las ramas, la mente no solo que representa, sino que produce. Cada pensamiento sostenido imprime una huella en lo que en la tradición se puede denominar plano astral o psíquico, o sea, una región intermedia entre lo puramente mental y lo material. El pensamiento pasajero es una ondulación efímera, o sea, la forma del pensamiento sería una cristalización. Ahora, ¿cómo podemos identificarlas? Las fuentes occidentales coinciden en ciertos criterios diagnósticos, por así decirlo. En primer lugar, tenemos la repetición autónoma. O sea, una forma del pensamiento tiende a reaparecer sin un estímulo externo claro, con un contenido casi idéntico y una carga emocional estable. Dion Fortune, en Psychic Self-Defense de 1930, subraya que estas formas se comportan como hábitos mentales con inercia propia. En segundo lugar, la cualidad afectiva fija. O sea, a diferencia de pensamientos comunes que fluctúan emocionalmente, una forma del pensamiento mantiene un tono afectivo constante, sea miedo, deseo, devoción, culpa, ambición. Esto coincide con lo que Eliphas Levi llama imágenes imantadas por la pasión en Dogma y Ritual de la Alta Magia. Un tercer criterio es la sensación de alteridad parcial. ¿Por qué? Porque el practicante puede experimentar el pensamiento del no del todo yo sin llegar a que esto sea una alucinación. Aleister Crowley describe este fenómeno en Magic in Theory and Practice al referirse a complejos mentales que responden como si fueran pequeños demonios domésticos, o sea, una metáfora psicológica antes que teológica.
Y finalmente tenemos en algunas tradiciones, hay quienes admiten signos simbólicos, o sea, visualizaciones espontáneas, imágenes recurrentes en sueños o incluso sensaciones corpóreas asociadas siempre al mismo contenido mental. Jung, aunque no haya sido esotérico en el sentido estricto, apunta a un puente conceptual con su noción de complejos autónomos. Por ejemplo, esto nos referimos a Review of the Complex Theory, frecuentemente citada por ocultistas del siglo XX, ¿no? Ahora, ya tenemos la forma de identificarla, ¿no? ¿Qué es para cada quien? Movámonos a cómo podemos generar dichas formas de pensamiento, porque sí, son útiles, ¿no es cierto? Veamos, la creación deliberada de una forma del pensamiento exige tres elementos según el consenso teosófico o hermético. Primero, una imagen clara, una emoción intensa y la repetición rítmica. La imagen actúa como molde. Besant y Leadbeater insisten en que la forma visual, aunque sea vaga, organiza la energía psíquica. Por eso, la magia occidental recurre a símbolos, sigilos y figuras geométricas. Austin Osman Spare, en The Book of Pleasure de 1913, radicaliza esta idea al proponer el sigilo como la condensación gráfica del deseo. Sí, ya va a llegar el día en el cual haga un video dedicado a los sigilos, no se preocupen. La emoción, em, si la imagen es el molde, la emoción sería el combustible. Sin carga afectiva no hay coagulación. Y esto explica por qué pensamientos ligados a traumas, deseo sexual o fervor religioso generan formas especialmente persistentes. Agripa, Cornelius Agripa, en De Oculta Filosofía, ya afirmaba que la imaginación encendida por la pasión tiene poder operativo. Y esto es también porque hay mucha gente que evacúa su elixir de la pasión, por así decirlo, en la hoja en la cual están haciendo sus sigilos y luego lo queman, ¿no? Pero bueno, como para tener una idea de las emociones. También hay gente que empieza a insultar efusivamente hacia la imagen mental que quieren generar, ¿no? Pero finalmente tenemos la repetición que es la que fija la estructura, los mantras, las oraciones, las visualizaciones diarias o los ritos periódicos van cumpliendo esta función, ¿no es cierto? La repetición no solamente refuerza la forma, sino que la independiza progresivamente del acto consciente que la originó. Es importante señalar que muchas formas del pensamiento se generan de forma inconsciente, por ejemplo, las creencias obsesivas, los autodiálogos negativos o positivos, mediante refuerzo, o las fantasías recurrentes son, desde esta óptica, producciones mágicas involuntarias, ¿no es cierto? O sea, deja de odiarte y deja de creerte que sos lo mejor de lo mejor, ¿ok? Bueno, ahora vamos a ver cómo manipulamos a estas, ¿no? Manipular una forma del pensamiento no implica necesariamente destruirla. ¿Por qué? Porque las fuentes van distinguiendo la alimentación de la reprogramación, la disolución y la reabsorción. Alimentarla es sencillo, o sea, hay que darle atención y emoción. Por eso la observación obsesiva refuerza incluso formas indeseadas. John Fortune advierte que luchar emocionalmente contra una imagen psíquica es darle exactamente lo que necesita. La reprogramación consiste en modificar el contenido simbólico y afectivo. En magia ceremonial, esto se logra mediante visualización dirigida, cambiar colores, tamaño, postura o función de la forma. En términos modernos, equivale a una resignificación consciente del complejo, ¿no? La disolución. Esta se logra retirando atención y emoción de manera sistemática, a menudo combinada con prácticas de concentración neutra o meditación. La Golden Dawn recomendaba el análisis por descomposición, imaginando la forma fragmentándose en elementos simples hasta perder coherencia. ¿No les hace acordar eso, por ejemplo, al video pasado? Exactamente, eso es, justamente. Y pero miremos el video pasado si queremos hablar de lo que pasó en el video pasado. Tenemos la reabsorción, por último, que es el concepto más avanzado.
O sea, integrar la energía de la forma en la psique consciente. Los junguianos esotéricos y los magos telémicos coinciden en que ciertas formas contienen potencia útil si se las reconoce como propias y se las va reintegrando. Em, bueno, esto se puede hacer también, por ejemplo, y es básicamente lo que es, admitiendo que esa forma del pensamiento sos vos, eso sos vos, esto es mío, esta es mi energía, esto lo reclamo, esto es mío y hago lo que yo quiero con esto. Y ahí vos procedes a la disolución o a la reprogramación. En todas las fuentes serias aparece una advertencia ética y práctica, ¿no es cierto? Las formas del pensamiento no son meras metáforas poéticas. Hay que tratar todo esto, todas estas explicaciones, es, trátese de una explicación simbólica o de una ontología literal, su eficacia psicológica es real, o sea, como resume Aleister Crowley, todo pensamiento sostenido es un acto mágico y la ignorancia de éste no exime a uno de sus consecuencias. Este, este marco establece la base más o menos como para establecer una comprensión de, casi fenomenológica de estos em, complejos psíquicos como los egregores, los tulpas y las formas divinas. Uno puede entenderlo, ¿no?, como escalas superiores o especializaciones de este mismo principio operativo. Perdón por trabarme tanto. Ok, mencionamos los egregores. Ahora, ¿cómo los identificamos? ¿Cómo se pueden crear? ¿Cómo los manipulamos también? En el esoterismo occidental, un egregor es una entidad psíquica colectiva, o sea, una forma organizada de pensamiento y de emoción generada, sostenida y alimentada por un grupo humano a lo largo del tiempo. A diferencia de la forma del pensamiento individual, el egregor posee continuidad transpersonal y una relativa autonomía respecto de cualquier miembro aislado del grupo. El término aparece en la literatura ocultista moderna a partir del siglo XIX, pero su lógica es mucho más antigua y puede rastrearse a tradiciones religiosas, mágicas y políticas también. La palabra egregor proviene del griego egregor, del griego egregor, egregoroi, ¿no? Vigilantes, utilizada en el libro de Enoch para referirse a entidades colectivas caídas, ¿no es cierto? El ocultismo moderno va a secularizar este concepto y ya no se va a tratar de ángeles, sino que son estructuras psíquicas generadas por la mente humana. Eliphas Levi, sin usar aún el término técnico, describe claramente el fenómeno cuando habla de corrientes astrales generadas por la fe de las multitudes, en Dogma y Ritual de la Alta Magia, ¿no? Más adelante, Papus, Stanislas de Guaita y la tradición martinista desarrollan la idea de una alma grupal operativa. Y en el siglo XX la noción es retomada por la Golden Dawn, por Dion Fortune y de forma más explícita por autores como Valentin Tomberg y el ocultismo francés contemporáneo. O sea, en paralelo la psicología analítica también va a mencionarlo va a aportar un marco compatible, el inconsciente colectivo junguiano y los arquetipos activados socialmente que funcionan en la práctica como egregores descritos en lenguaje simbólico, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos identificar un egregor? Un egregor egregor, ya me van a putear por cómo lo pronuncio. Un egregor se reconoce por una serie de rasgos constantes. El primero es la persistencia histórica, o sea, un egregor sobrevive a la rotación de individuos, religiones, órdenes iniciáticas, naciones, partidos políticos, empresas, incluso clubes deportivos mantienen una identidad reconocible más allá de sus miembros. Esto es central en Papus, quien define al egregor como la resultante psíquica de una colectividad organizada, ¿no? Pensemos, ¿por qué los hinchas de Boca se comportan como se comportan los hinchas de Boca? ¿Y por qué los de River, por el contrario, son como los hinchas de River? ¿Por qué se le dice amargos a los hinchas de San Lorenzo? ¿Por qué em, eh, dicen los argentinos son todos creídos, los, los mexicanos, no sé, comen tacos, los yanquis eh, son gordos tirapedos, qué sé yo, los canadienses cortan leña y dicen perdón, perdón por todo.
y los europeos van y toman café y no trabajan hasta los 30 años. ¿Por qué sucede eso? Bueno, justamente por los egregores. Bueno, el egregor moldea no solamente a aquello que se está influenciando, sino la percepción exterior, ¿no? El segundo rasgo, o sea, es la normatividad interna. El egregor impone, la importación de la misma, impone formas de pensar, sentir y actuar que los miembros perciben como naturales o correctas. Quien se fuera a desviar experimenta culpa, rechazo o disonancia. John Fortune señala en The Magical Battle of Britain que los egregores defienden su propia coherencia, usando a los individuos como órganos. O sea, pensemos, ¿no? Estamos en el año 2005, ¿se acuerdan del año 2005, no? Los que se acuerdan, juntando las figuritas del álbum de, no sé, de el Clausura 2005. Y uno va con los amiguitos del colegio primario a decirle, pero yo no conozco mucho fútbol, pero a mí me interesa. Te van a mirar con una cara muy rara, porque obviamente están influenciados por un egregor de la pedotita, el futbolcito, obvio. Te van a mirar mal, por eso, no porque si son tus mejores amigos, también te van a mirar mal. ¿Por qué? Porque no tienen ningún control. Si vos vas al partido peronista y les decís, che, loco, dejen de querer votar polenta. Hay que pensar, ¿no? El libre mercado. ¿Te va a mirar mal Guillermo Moreno? Pero no porque Guillermo Moreno piense ciertas cosas, sino porque va a creer y y él va a defender al egregor. ¿Entendés? Bueno, ahí tenés varios ejemplos de la cultura moderna actual de Argentina, ¿no es cierto? Em, Tenemos el tercer elemento, ¿no es cierto? Y este es el de la retroalimentación emocional. O sea, el grupo influenciado alimenta al egregor mediante rituales, símbolos, consignas y emociones compartidas. A cambio, el egregor intensifica la cohesión, el fervor y la identidad grupal. Esta dinámica es observable tanto en órdenes mágicas como en movimientos políticos de masas. O sea, eh, te regalo que vos vayas a una marcha por Cristina Kirchner y digas, aguante mi ley. Te lo regalo. Pero bueno, hay cualquiera, hay cualquiera. La verdad, el que sea valiente, aquel que se atreva y que adelante. Finalmente, muchos practicantes reportan una sensación de presencia impersonal, no un espíritu con rostro propio, sino una atmósfera psíquica específica que se activa al entrar en contacto con el grupo, ¿no? Sus símbolos o sus espacios consagrados. De Guaita, ¿no? Hablaba de climas astrales perfectamente reconocibles. O sea, vos entrás a la cancha de Boca y la gente va, o sea, viene, no sé, yo personalmente los vi cuando iba a la escuela, porque iba cerca de la cancha de Boca, particularmente. Mira cómo me doxeo. Em, Iba a la cancha de Boca y había mucha gente holandesa, irlandesa, yanqui, japonesa, china, que iba a los partidos de Boca. Y había mucho más brasileros, ¿no? Los brasileros son como nuestros hermanos y rivales al mismo tiempo. Dicen, en un partido de Boca, la cancha no solamente vibra, o sea, es como que hay algo, es que como que hay una atmósfera, empiezan a coordinarse todos los monos a saltar, a cantar, y si vos sos de River y estás metido ahí en medio, bueno, mala suerte, viejo. Pero bueno, o sea, ahora los describimos. ¿Cómo podemos crear un egregor? O sea, vamos a por esto. La creación consciente de un egregor es una operación avanzada y potencialmente peligrosa. Las fuentes tradicionales coinciden en cuatro pilares: el propósito definido, un grupo estable, el simbolismo coherente y la ritualización sostenida. El propósito actúa como eje organizador. Un egregor difuso se disuelve, uno con finalidad clara, o sea, iniciática, devocional, política, económica, adquiere coherencia. Levy insiste en que la voluntad colectiva debe ser una en intención, aunque múltiple en voces. ¿Mm? El grupo debe poseer continuidad y cierta disciplina. No se trata de cantidad, sino de regularidad. La Golden Dawn, ¿no? Operó durante décadas con grupos relativamente pequeños pero altamente ritualizados, generando un egregor extremadamente potente, perceptible, perdón, incluso tras su fragmentación. El simbolismo es esencial.
nombres, emblemas, palabras de poder, mitos fundacionales. Estos elementos funcionan como puntos de anclaje psíquico. Thunberg subraya que un egregor sin símbolos es inestable y parasitario. Y finalmente la ritualización, que lo que hace es fijar y alimentar la entidad. Reuniones periódicas, juramentos, iniciaciones y celebraciones sincronizadas actúan como pulsos energéticos. Aquí el egregor no va a comenzar a responder, inspira ideas, refuerza lealtades y en ocasiones también parece anticipar las necesidades del grupo. Conviene aclarar que muchos egregores se forman sin intención mágica explícita, o sea, estados, iglesias y corporaciones generan egregores funcionales simplemente por acumulación de atención y emoción colectiva. Pensemos, ¿no? Em, en el ámbito religioso, ¿no? Bueno, de repente viene la Iglesia Católica y te dice, yo soy el heredero de todas estas tradiciones y estas estéticas, tanto helenísticas como romanas, como también hebreas. Voy a hacer una amalgama, vamos a seguir haciendo la Iglesia. Oh, de repente hay una religión que es, no soy yo, ¿no? Se viene la cruzada, ya está, listo. ¿Pero por qué, viejo? ¿Por qué viene el Papa Urbano a decirte, che, loco, hay que hacer una cruzada? Y bueno, un egregor. ¿Por qué en Argentina no se puede plantear nada a nivel económico, a nivel político? Y bueno, puede ser un egregor, ¿no? ¿Por qué la República de Venecia era tan mercantil? Y puede ser un egregor, ¿no? ¿Por qué de vuelta en una empresa iba todo bien, están todos organizados, la gerencia siempre, eh, son señoritos ingleses, que todos correctos, pero en tu empresa anterior eran unos pajeros, tenían los mismos ingresos, ¿no? Pero ¿cómo? Y bueno, viejo, puede ser un egregor, ¿no? Ahora, me, me explayé demasiado con los ejemplos, vamos a ir a la manipulación, el uso y los riesgos. Manipular un egregor implica interactuar con una fuerza que ya no es plenamente controlable. Existen tres niveles clásicos de relación: servirlo, dirigirlo o disolverlo. Servirlo es lo más común, ¿no? El individuo se integra al campo egregórico y recibe identidad, propósito y protección simbólica a cambio de energía psíquica. John Fortune advierte que este intercambio puede ser equilibrado o explotador dependiendo de la madurez del sujeto. Pensemos en Boca, cuando empiezan a caerse a trompadas los monos, ¿no? Bueno, dirigirlo requiere una posición estructural dentro del grupo y un alto grado de conciencia. Los líderes carismáticos suelen actuar como interfaces vivientes del egregor, sin embargo, muchas fuentes coinciden en que, llegado a cierto punto, el egregor usa más al líder de lo que el líder usa al egregor, ¿no? Y la disolución, por último, es rara y difícil. Solo ocurre cuando se retira masivamente la tensión emocional y se desmantelan los símbolos y los rituales. Incluso así, los restos egregóricos pueden persistir durante generaciones como fantasmas institucionales. René Guénon, aunque crítico del ocultismo moderno, reconoce este fenómeno al hablar de residuos psíquicos colectivos. Pensemos, ¿no? Nuestros abuelos siempre nos andan hablando de ¿se acuerdan de la Martona? ¿Se acuerdan cuando en los 80 estaba, no sé, Olmedo y Porcel? Sí, no me acuerdo, pero ¿y esto qué es? Ah, yo me acuerdo. Che, vamos a comprar un litro de leche y esto me hace acordar a la Martona. ¿Se acuerdan cuando tomábamos la Martona cuando éramos pendejos? Che. Y a nosotros nos va a pasar con ChatGPT, con Grok, con Facebook, con YouTube, con todo, con todas estas cosas que son egregores gigantes. Bueno, todas las escuelas serias, volviendo a la disolución, coinciden en una advertencia central. Un egregor no es un juguete conceptual, se ha entendido como una entidad real o como una estructura psíquica colectiva. Posee capacidad de modelar pensamiento, conducta y destino. En palabras de Dion Fortune, quien invoca una fuerza colectiva sin comprenderla termina sirviéndola a ciegas. Y pensemos, ¿no? Por ejemplo, el que crea un partido político, o el que eh, dirige la política nacional de un país unos 10 años y después eh,
no puede lograr una síntesis y queda en la psique permanentemente de la gente. Bueno, la grieta. El estudio de los egregores es clave para comprender religiones, ideologías y órdenes mágicas y constituye el puente natural hacia fenómenos aún más especializados como sean los tulpas, ¿no? O sea, en realidad esto es a nivel individual, ¿no? O grupal en algunos casos. Sería peligroso que lo podamos ver todo un tulpa. Em, y las formas divinas, ¿no? Donde ahí la relación entre mente y entidad alcanza la expresión más extrema, ¿no? Incluyendo los tulpas. Hablando de los tulpas, ¿no? ¿Cómo los podemos identificar y neutralizar? Es el siguiente tópico. Vendremos explicando. El concepto de tulpa ocupa una posición, ocupa, perdón, ya me estoy durmiendo, ocupa una posición particular dentro del estudio de las entidades psíquicas. ¿Por qué? Porque se sitúa entre la intersección entre el esoterismo oriental, la recepción occidental moderna y la psicología profunda. A diferencia de las formas del pensamiento comunes o de los egregores, el tulpa se define como una entidad mental altamente individualizada, dotada de aparentemente de agencia, también de continuidad narrativa y capacidad de interacción subjetiva con su creador. El término proviene del tibetano sprulpa, o no sé cómo pronunciarlo, pero sprulpa, a menudo transcrito tulpa, que en el budismo vajrayana designa una emanación o manifestación creada por la mente entrenada. Las primeras descripciones que impactaron al ocultismo occidental aparecen y perdón el horror de pronunciación francesa que tengo, Mystics et Magiciens du Tibet de 1929 de Alexandra David Niel, donde la autora relata prácticas tibetanas de visualización extrema capaces de producir formas vivientes perceptibles incluso por terceros. En el contexto original, estas prácticas estaban ligadas a disciplinas avanzadas de concentración y eran consideradas peligrosas fuera de un marco monástico estricto, ¿no? En Occidente el concepto fue reinterpretado y secularizado y descafeinado también. A partir del siglo XX, autores ocultistas y posteriormente comunidades modernas lo mezclaron con nociones de imaginación activa de, por ejemplo, Carl Jung, servidores mágicos de la Chaos Magic y disociación psicológica, ¿no? Es crucial señalar que esta reinterpretación difiere sustancialmente del uso tibetano original, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos identificar un tulpa? Las fuentes coinciden en que un tulpa se distingue de otras formas mentales por su alto grado de personificación. No se trata de una imagen recurrente o de un impulso emocional como la forma de pensamiento, sino que es una estructura que se presenta como un otro, con nombre, rasgos estables, preferencias y en algunos casos voluntad aparente también. Un segundo criterio es el de la interactividad. El tulpa parece responder de manera no completamente predecible, ¿no? David Niel describe cómo ciertas emanaciones contestaban con lógica propia. En términos occidentales, esto coincide con lo que Jung llamaría un complejo autónomo altamente organizado, pero el lenguaje esotérico lo formula como una entidad. El tercer rasgo es la continuidad temporal. El tulpa persiste incluso cuando no se le presta atención directa, reapareciendo con memoria de interacciones previas. Esto lo va diferenciando de la imaginación voluntaria ordinaria, ¿no? Y un cuarto indicador es la influencia conductual. El tulpa puede afectar decisiones, emociones o estados mentales del sujeto. Y aquí surge, o sea, la zona de mayor riesgo, porque esta influencia puede ser experimentada como externa, erosionando el sentido de agencia personal, ¿no? Las tradiciones serias, ¿no? Subrayan que la percepción del tulpa no implica necesariamente una psicosis. En Psychology and Alchemy, Jung advierte que muchas figuras autónomas emergen en sujetos funcionales y el problema no es su aparición, sino la identificación literal con las mismas.
Ok, veamos el origen y la formación, ¿no? En el marco tibetano, el tulpa surge de una práctica deliberada, prolongada y extremadamente disciplinada de visualización y concentración, generalmente con fines iniciáticos o pedagógicos. El practicante sabe desde el inicio que la forma es una producción de la mente, aunque operativamente se la trate como real. En el contexto occidental moderno, la mayoría de los tulpas emergen de forma no intencionada. Fantasías prolongadas, aislamiento, prácticas mágicas mal comprendidas o incluso ejercicios de imaginación intensa pueden inducir a la cristalización de una figura autónoma. Autores de magia del caos, Chaos Magic, como Phil Hine, advierten que la creación de servidores, o sea, servitores, vamos a hablar de ellos en otros videos, sin protocolos de disolución claros, bien digo, pueden derivar en fenómenos tulpa-like, o sea, tulpescos, similares a los tulpa. Ahora, ¿cómo los neutralizamos y disolvemos? A diferencia de lo que afirman fuentes sensacionalistas, las tradiciones serias no recomiendan combatir al tulpa. La confrontación emocional tiende a reforzarlo. Tanto en el budismo Vajrayana como en la psicología analítica, el principio central es la del reconocimiento de la naturaleza mental de la entidad. El primer paso es la desliteralización. El practicante debe comprender, no solamente intelectualmente, sino experiencialmente, que el tulpa es una producción de la propia mente. David Neal, o David Neal relata que los lamas insistían en recordar el origen para evitar que la forma adquiriera un poder excesivo. El segundo paso es la retirada sistemática de la atención. El tulpa se va a mantener debido a un foco cognitivo y una carga emocional, ¿no? Las prácticas de atención neutra, meditación, shamatha o ejercicios occidentales de concentración sin imaginería cumplen esa función. Carl Jung describe este proceso como retirar libido del complejo, ¿no? Un tercer método es la reabsorción simbólica. En lugar de destruir la forma, se la imagina disolviéndose en el cuerpo o en la mente del practicante, reintegrando así su energía. Este procedimiento aparece tanto en rituales tántricos como en técnicas occidentales de imaginación activa controlada. Imaginación activa controlada. En casos persistentes, las fuentes orientales recomiendan el corte de visualización, o sea, abandonar por completo cualquier práctica imaginativa durante un periodo prolongado, reforzando la percepción sensorial ordinaria. Occidentales como Dion Fortune y Ricardi coinciden en que el anclaje en la vida cotidiana debilita rápidamente estas entidades. O sea, tomate un vaso de agua, respira bien hondo, ponete a trabajar si tenés empleo, ponete a estudiar si estás estudiando, no mires mucho al rabillo del ojo, toma una ducha al llegar a tu casa, si habías hecho ejercicio muy bien, y andate a dormir después de comer algo rico, despertate y repetí el proceso, no te preocupes, no pasa nada. Hay advertencias, ¿no? O sea, en que todas las tradiciones coinciden en un punto. La creación o el mantenimiento de los tulpas sin guía y sin disciplina es imprudente. En el Tíbet estas prácticas estaban reservadas a adeptos avanzados y en Occidente su trivialización ha generado confusión entre fenómenos esotéricos, psicológicos y patológicos. Como sintetiza Jung en una frase frecuentemente citada por ocultistas, las figuras del inconsciente no son peligrosas por existir, sino que son por ser tomadas como literalmente independientes del sujeto. Perdón que me haya trabado, repetimos, las figuras del inconsciente no son peligrosas por existir, sino por ser tomadas como literalmente independientes del sujeto. El tulpa, entendido correctamente, no es prueba de poderes ocultos extraordinarios, sino una demostración extrema del poder organizador de la mente humana. Este análisis nos va a permitir también, ¿no?, distinguir al tulpa tanto de la forma del pensamiento común como del egregor colectivo
y va a dejar el cimiento, ¿no?, para el último nivel del esquema de este video, que son las formas divinas, ¿no?, donde la proyección psíquica se reviste de sacralidad y arquetipo, ¿no? Por último, las formas divinas. Nada más vamos a ver cómo identificarlas. En el esoterismo occidental, las llamadas formas divinas constituyen el nivel más elevado y complejo de las entidades mentales simbólicas. A diferencia de las formas del pensamiento comunes, los egregores o los tulpas, la forma divina no se concibe primariamente como una creación individual o colectiva arbitraria, sino como una configuración arquetípica que media entre la psique humana y los principios universales. En términos tradicionales, no es inventada, sino que es invocada, despertada o actualizada. Este concepto aparece de manera transversal en múltiples corrientes. En el neoplatonismo tardío, de Proclo y Jámblico, la teurgia, la cábala, el hermetismo cristiano, la magia renacentista y más tarde la magia ceremonial moderna. Jámblico en De Mysteries distingue claramente entre fantasías psíquicas y presencias divinas, afirmando que estas últimas no proceden del alma, sino que descienden a ella. Aunque esta afirmación es metafísica, su función práctica es marcar una diferencia operativa entre lo personal y lo transpersonal. En el Renacimiento, Marsilio Ficino y Cornelio Agripa reinterpretan esta noción en clave psicológica simbólica sin vaciarla de sacralidad. Agripa, en De Oculta Filosofía, habla de las virtudes divinas como ideas vivas que pueden ser reflejadas en la imaginación purificada del mago, ¿no? La forma divina es, así, una interfaz entre el arquetipo y la mente humana. Bueno, vamos a ver la naturaleza de la forma divina. Desde el punto de vista operativo, una forma divina puede entenderse como la imagen ritualizada de un arquetipo. Carl Jung, aunque evita el lenguaje mágico, ofrece un puente conceptual decisivo. Los dioses no son ficciones, sino que son personificaciones de estructuras psíquicas universales. Answer to Job, Psychology and Religion. El ocultismo occidental adopta esta idea sin reducirla a un mero subjetivismo. El arquetipo no es solo interno, sino estructurante de la experiencia. Por eso, una forma divina no depende de la creación individual para existir. Atenea, Thoth, Jesucristo, Shiva o Mitra operan como núcleos simbólicos estables a lo largo de los siglos, reapareciendo en culturas distintas con rasgos reconocibles. Esta estabilidad histórica es uno de los criterios claves para poder identificarlas. Ahora, vamos a identificar una forma divina. Las fuentes tradicionales coinciden con varios indicadores. El primero es la trascendencia del yo. La experiencia de una forma divina no refuerza la identidad personal, sino que la relativiza. A diferencia del tulpa, que suele girar en torno al creador, la forma divina impone una sensación de alteridad cualitativa. Proclo describe este efecto como la suspensión de la opinión personal ante lo superior, ¿no? El segundo indicador es la coherencia simbólica objetiva. La forma divina se manifiesta mediante símbolos, mitos y atributos que exceden el repertorio consciente del practicante. En la Golden Dawn se considera una señal de autenticidad que la experiencia considera con correspondencias tradicionales no estudiadas previamente por el iniciado. Israel Regardie menciona este fenómeno en The Tree of Life. Un tercer rasgo es la función transformadora. El contacto con una forma divina no se limita a producir imágenes o emociones intensas, sino que reorganiza valores, percepciones y orientaciones vitales. Carl Jung señala que los encuentros arquetípicos genuinos producen metanoia, no entretenimiento psíquico, ¿no? El cuarto criterio vendría siendo la resistencia a la manipulación. Mientras que la forma del pensamiento puede ser alterada a voluntad, la forma divina responde solamente dentro de su propio marco simbólico. Levi advierte que intentar forzar una deidad equivale a romper el espejo y culpar al reflejo, ¿no? Vamos a ver las formas divinas y el culto, ¿no? En contextos tradicionales, ¿no? Las formas divinas se estabilizan mediante el culto, la liturgia, el mito. La repetición ritual no crea al Dios, sino que ajusta la psique humana para resonar con él. Esta es la base de la teurgia. No se trata de mandar, sino de alinearse.
Jámblico insiste en que el rito correcto prepara el receptáculo, no produce la divinidad. Y vamos a ver, porque en la Cábala las Sefirot funcionan como formas divinas abstractas. No son entidades personales, pero poseen cualidades, nombres, colores y funciones. Meditar en Tiferet o en Binah implica interactuar con principios divinos estructurales, no con construcciones imaginarias personales. Gershom Scholem subraya que estas formas no pertenecen al místico, sino que el místico pertenece a ellas. Ahora, ¿hay riesgo de confusión? Sí. Las tradiciones occidentales advierten explícitamente contra la confusión entre la forma divina y la proyección inflada. El fenómeno de la inflación arquetípica, descrito por Jung, ocurre cuando el ego se identifica con el arquetipo y lo toma como prueba de elección personal o superación espiritual. En términos mágicos, esto equivale a confundir un tulpa poderoso con una deidad, ¿no? Aleister Crowley, a pesar de su retórica provocadora, es claro en este punto, en Magic Without Tears, señala que el contacto con una deidad que halaga al ego es casi con certeza una ilusión. La forma divina auténtica despersonaliza antes de empoderar, ¿no? Ahora, vamos a empezar una pequeña y última síntesis. En el marco esotérico clásico, una forma divina se identifica no por su espectacularidad, sino por su profundidad estructural. Es transpersonal, simbólicamente coherente, históricamente estable y transformadora. No nace de la fantasía individual, aunque se manifiesta a través de ella y no se deja manipular. Aunque puede ser invocada, no confirma al yo, sino que lo reordena. Em, o sea, así entendidas, las formas divinas representan el límite superior de continuo iniciado por, digamos, las creaciones mentales, sean las formas del pensamiento, ahí donde la mente deja de fabricar y empieza simplemente a reflejar. Este punto marca también la frontera entre la magia como técnica y la magia como vía del conocimiento. Dicho todo esto, ¿no es cierto? Aprendimos sobre las formas del pensamiento, sobre los egregores, sobre los tulpas y las formas divinas, ¿no es cierto? Sí me faltó hablar sobre los servitores y todas esas otras criaturas, sean como los familiares, los lares y un montón de otras entidades varias. Este es un video de introducción en el cual uno va descubriendo estas formas, algunas más amigables, otras menos amigables, unas eh, milenarias y otras que son simplemente producto del capricho de la mente humana y de la obsesión, ¿no? Pero díganme, ustedes, ¿qué opinan? ¿Alguna vez tuvieron una experiencia creando una forma mental? ¿O estuvieron influenciados o crearon un egregor? ¿Crearon un tulpa eh, involuntariamente? ¿Contactaron con alguna deidad? Me encantaría recibir alguna vez algún comentario y sí o sí los voy a esperar en el siguiente video donde vamos a tratar sobre tipos de entidades comunes, tanto del ayer como la modernidad. Dioses, daimones, ángeles, elfos, todo tipo de entidades. Los veo el próximo video. Un beso.